impacto evangelístico. En Primera de Samuel, en el capítulo 11, el verso primero: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes de Galaad dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Subió el enemigo y acampó. Y los de Jabes se aflojaron, como muchos creyentes, que sube el enemigo y acampa el enemigo, y viene la prueba y viene la persecución, y se rinden. Y enseguida los de Jabes de Galaad le dijeron: vamos a hacer alianza. Fíjese usted, los del pueblo de Israel proponiéndole a los paganos alianza. Y qué triste que haya gente en el pueblo, en el llamado pueblo de Dios, que esté tan presto enseguida a plegarse y a aliarse a Satanás y al mundo y a las cosas del mundo. Se rinden enseguida. Vamos a hacer alianza por no sufrir la persecución, por no sufrir las pruebas. Alabado el nombre del Señor. Pero mire, cuando uno le cede un poquito al diablo, él no se conforma con lo poquito, él sigue y quiere más. Y la gente de Naas, el amonita, fíjese lo que les contestó a los de Jabes: con una condición, vamos a hacer alianza. Con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Esa es la condición. Ustedes quieren alianza, como ellos se aflojaron enseguida. Y cuando uno se afloja enseguida, pues el diablo sigue apretado. Alabado el nombre del Señor. Y el diablo enseguida se da cuenta cuando uno es flojo. Enseguida él lo sabe. Y también él sabe cuando uno es fuerte en Cristo. Y entonces Naas el amonita, o los de Naas, le dijeron: bueno, quieren alianza, no quieren pelear, se quieren rendir. Con esta condición le vamos a sacar el ojo derecho a todos los hombres de Israel como una afrenta. Se iban a quedar señalados para toda la vida como una partida de cobardes. Y la cosa es que la fortaleza no es nuestra, que no somos nosotros. Nosotros no peleamos con fuerza nuestra. Dentro de nosotros está el invicto capitán de nuestra salvación. Con razón el apóstol dice: resistid al diablo y de vosotros huirá.
pero aquí no llegarán. El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que ahora los de Jabes, por haber aflojado enseguida, ahora están en un problema. La condición de que no hubiera guerra y que no los invadieran, sacarle el ojo derecho. Sacarle el ojo derecho era una vergüenza. Y ya no podían más defender el territorio. Eran como soldados, estaban nulos. Mire, hermano, y a veces Satanás logra anular a muchos creyentes y aún a obreros. Los inutiliza como obreros. Y cargan a cuesta todo el tiempo una estigma, una deshonra, una caída. Por 2 o 3 minutos de placer carnal, echan a perder un ministerio. Si se arrepienten, Dios los restaura para salvación, pero conforme a las sagradas escrituras, no son aptos para el santo ministerio. Cuando los sacerdotes deshonraban el ministerio con idolatría o con adulterio, Dios los destituía del ministerio sacerdotal. Y a aquellos que se arrepentían, lo más que Dios les permitía hacer era porteros en la casa de Dios, pero no podían volver a ministrar. Y causa dolor saber de tantos predicadores que deshonran el ministerio, sus vidas manchadas con adulterio y predicando. Le haría mucho mejor a la obra de Dios si se arrepintieran y se quedaran sentados en las iglesias. Una de las razones por la cual el diablo odia tanto este trabajo del movimiento misionero mundial es por estos principios bíblicos. Pero nosotros, con la ayuda del Dios Altísimo, no nos vamos a rendir como los demás. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días. Danos 7 días. Al decirle que le iban a sacar el ojo. Ellos se lo buscaron. Nosotros nos buscamos muchísimos líos, muchísimos problemas, por ceder un poquito. El problema del beodo, del alcohólico, no es el litro que se toma todos los días. Eso ya no es problema. El problema es el primer traguito que se toma. Y el problema del narcómano no es los $40 que se tiene que poner todos los días. Es la primera pinchadita que se dio. Y el problema de muchas caídas y de muchos adulterios es la primera guiñadita. Esa es la que no hay que dar. Esa es la que tenemos que evitar. Los ancianos de Jabes
danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel pidiendo ayuda. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos y nos entregaremos a vosotros. Y las voces se corrieron por todo Israel. Por todo Israel. Se corrieron las voces de lo que Nahas Amonita iba a hacer con los de Jabes de Galaad, y lo que los de Jabes de Galaad estaban dispuestos a hacer. Si no nos ayudan, pues ¿qué le vamos a hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno no tiene decisiones, convicciones, uno es como un barco sin timón, a la deriva. Tenemos que tener convicciones. Como Miqueas, que dijo: si todos los pueblos anduvieran en el camino de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el camino de nuestro Dios, ahora y eternamente. Como Josué, que dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Como Ruth, que dijo: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, como Esther, después de la orientación de Mardoqueo, que le dijo a Mardoqueo: ayuna con el pueblo, que yo también voy a ayunar y me voy a presentar delante del rey y le voy a plantear la situación, y si perezca, que perezca. Y llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, el territorio de Saúl, ya Saúl había sido ungido, ya Samuel le había derramado a Saúl el aceite de la unción. Pero detrás de aquel aceite estaba la unción del Espíritu Santo. Saúl había sido ungido como rey de Israel. Y Saúl ya había recibido, había venido sobre él el Espíritu de Dios. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, al territorio de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Qué precioso que cuando mi hermano está en prueba y en problemas, aun cuando él se los haya buscado y reconoce que necesita ayuda y pide ayuda, hay un pueblo que le respalda en oración. Por eso es tan precioso estar en una congregación, estar en una iglesia. Eso de andar arriba y abajo como aves sin rumbo, no tiene un pueblo que esté a su lado. Como una hermana en San Juan, siendo yo un muchacho todavía, ella iba por donde quiera, a todas las iglesias, y ella decía que ella pertenecía a la iglesia mística.
y que ella no se hacía miembro de ninguna iglesia. No tenía familiares y se murió. Nada más que un hijo por allá, por Mayagüez. Y como ella pertenecía a la iglesia mística, pues en su enfermedad no había nadie le visitó, nadie supo de nada, se murió. Entonces el hijo en Mayagüez supo que la mamá se había muerto, y el hijo era un alcohólico, y vino a la escuela de medicina tropical donde estaba el cadáver de la madre y lo vendió en $50 para beberlo. ¿Ve? ¿Ve lo que es ser miembro de la iglesia mística? Y los de Jave regaron la voz, que necesitaban ayuda. Y muchos no hicieron caso, porque hay los que ayudan y hay los que no ayudan. Hay los que ofrendan y hay los que no ofrendan. Hay los que pagan los diezmos. Aleluya. Y muchos no hacían caso del lloro y del clamor de los de Jabes. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, porque lo habían ungido, pero no lo habían reconocido. Fíjense, Dios lo había ungido, pero el pueblo no lo había reconocido. Y es mejor que Dios unja nos reconozca y Dios no nos unja. Y al oír Saúl, he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, seguía con los bueyes. Cuando Dios unge a uno, no hay que apresurarse, no hay que apurarse, no hay que adelantarse. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. A veces nos adelantamos y estropeamos los planes de Dios en nuestra vida. Aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Estaban llorando, los de su comarca estaban llorando. ¿Por qué lloran? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y tomando un par de bueyes, con el poder de Dios, ¿se recuerdan Elías? Lleno del poder de Dios, descuartizó un buey en un santiamén. Y ahora Saúl, lleno del Espíritu, agarra un par de bueyes y los descuartizó y lo envió los trozos por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel a ayudar a los de Jabes de Galaad. ¿Y por qué el Espíritu de Dios vino sobre él así? Porque casi todos decían: no, ese problema de ellos allá. Despreocupado. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, descuartizó los bueyes, lo picó en pedazos y lo mandó por todo el territorio de Israel con mensajeros que decían: así le van a hacer a los bueyes del que no salga a defender a los de Jabes de Galaad, con Saúl y con Samuel.
Ay, como los bueyes eran instrumentos de trabajo, los bueyes eran los que araban. ¿Verdad? ¡Aleluya! Los bueyes eran los que daban la comida. Y matarle los bueyes a una familia era matarle el suministro de comida. Y dice la Biblia que entró el temor de Jehová. ¡Aleluya! Mira, mi hermano, puede que tú no tengas una luz de buey, pero tienes otra cosa. Amén. Tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu buen trabajo, tienes tu negocio, tienes tu esposa, tienes tus hijitos. Ay, hermano, ¿no sabes que los puedes perder? ¿No sabes que Dios te los puede quitar? Esfuerzo 78. Y aquí, el que no entre en este espíritu de esfuerzo doble, le matan los bueyes. He dicho, le matan los bueyes. No estoy asustando a nadie, no estoy amenazando a nadie, pero digo por el Señor que el que no entre en este espíritu de trabajo para la gloria de Dios y deje de poner las cosas suaves, easy, pierde los hijos, pierde el trabajo, pierde la salud o pierde la esposa. Y esta es palabra de Dios. ¡Ya está bueno! Y los obreros que quieran hacer su propio grupito, su propio concilito, su propio nidito, Dios se lo va a desbaratar. Dios los va a arruinar. Sea el nombre de Jesucristo glorificado. Cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y así es que nosotros tenemos que trabajar. Y Saúl los contó. Y fueron los hijos de Israel de las 10 tribus. 300,000. Y de Judá 30,000. Por todos 330,000 que salieron. Aquí estoy yo. Aleluya. Aquí estamos. Aleluya. Entonces Saúl le mandó a decir a los de Jabes Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Ellos pidieron 7 días. Pero al otro día. ¡Al otro día! Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y cuando llegaron allá con el mensaje, dice que se alegraron. Cualquiera se alegra. ¿Eh? Ellos creyeron el mensaje. Saúl le mandó a decir mañana. Si es que ya la respuesta venía de camino. Y ya la victoria del 78 y cuando recibieron los de Jabes la noticia, le mandaron a decir a los amonitas: mañana nos vamos a presentar a ustedes.
Mañana nos vamos a presentar a ustedes. Pero ya vení. Ya vení. Cuando el diablo quiera desanimar, no, que tú no vas a poder ser nada. Eso de esfuerzo 78, esos son cuentos. ¿Qué va? Puerto Rico está terrible. Este campo es duro. Aquí nadie ha podido hacer nada. Aquí ha venido fulano, sultano, prensejo, sulanejo, y aquí nadie ha podido hacer nada. Aquí ha habido muy malos testimonios. Fulano, prensejo, sultanejo, menganejo han caído en pecado y aquí no se puede hacer nada. ¡Viene! ¡Ya viene! Y Saúl se movía con los 330.000 y de madrugada agarró a los amonitas. Y cuando había calentado el sol a las 10 de la mañana, ya el pueblo había sido libertado. Su criado ciego, Señor, ábrele los ojos a este muchacho para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros.